Hola a todos, soy Joseph Gomero. El día de hoy voy a dar la clase de Fisiología de la piel. Acá abajo tienen mi correo por si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Para esta clase he planteado tres objetivos. El primero es conocer las capas de la piel, anexos y su importancia. El segundo es comprender las funciones de las células que componen la piel. Y el tercer objetivo es comprender por qué ocurren ciertas alteraciones en la piel. Para ello, tienen el siguiente índice. Uno, estructura de la piel. Dos, el origen y funciones de la piel. Y el tercero, los anexos. Comenzaremos con el primero. Y para hablar de la estructura de la piel, quiero comenzar diciendo que la piel no funciona de forma aislada, no está solita, sino que está dentro de un sistema. En este caso es el sistema tegumentario. Y quiero que se ubiquen espacialmente de a qué me refiero con sistema tegumentario y para eso miren en la imagen inferior derecha. Vean cómo el cuerpo humano está cargando lo que vendría a ser el sistema tegumentario. Entonces, desde ya quiero que vean que, por ejemplo, el músculo como tal no forma parte de este sistema. Entonces, ¿qué forma parte de este sistema? Principalmente dos cosas. Uno, la piel, que tiene sus diferentes capas, siendo epidermis, dermis y tejido subcutáneo o hipodermis. Y por otro lado tenemos los anexos, que son tanto el pelo, las uñas y las glándulas asociadas. En esta presentación voy a hablar de las sebáceas y de las sudoríparas. Entonces, estructura de la piel. Mencioné que tiene tres capas principales: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis. Entonces, aquí lo tienen representado: epi de superior, la dermis y debajo la hipodermis que está debajo o tejido subcutáneo como quieran llamarlo. Cada uno tiene diferentes componentes y voy a ir tocándolos a medida que voy avanzando en la presentación. Comenzaremos con la epidermis. Entonces, tiene cuatro y cinco capas. Ahora voy a precisar un poco más esto, pero vamos a ver las cinco capas en su extensión. Para aprendérselas, hay una mnemotecnia chévere que es Come, let's get sunburned. C de estrato córneo, L de estrato lúcido, G de estrato granuloso. Bueno, en este caso la S viene de la traducción en el inglés, pero en español sería el estrato espinoso y el estrato basal, siendo el córneo el más superficial y el estrato basal el más profundo. Y ya debajo está la dermis. Cada capa, cada estrato tiene importancia y de hecho ha sido llamado así por una razón. Ahora lo vamos a ver. Pero antes, quiero que quede claro desde ya que la epidermis, en su gran mayoría, aproximadamente un 90%, está conformado por epitelio escamoso queratinizado, es decir, hay queratina. Y voy a hablar de algunos estratos ahora. Entonces, el estrato basal, ¿qué es lo importante del estrato basal? Es una sola línea, una sola capa, como pueden ver en el esquema, de células madre que dan origen a queratinocitos. Y su mismo nombre lo dice, queratinocitos. Producen queratina. Y la importancia de la queratina radica en que ofrece protección a la piel. Asimismo, en estos casos, los queratinocitos participan en la síntesis de la vitamina D bajo la exposición de la radiación ultravioleta, específicamente de la radiación tipo B. Y bueno, recordemos que la síntesis de vitamina D es importante porque esta vitamina nos ayuda en la absorción de calcio. Y como tercer punto es que las células, en este caso los queratinocitos, van a ir migrando hacia la capa más superficial, hacia el estrato córneo. Ahora, voy a saltarme por un momento el estrato espinoso y vamos con el estrato granuloso. ¿Qué ocurre en el estrato granuloso? Los queratinocitos sufren un proceso llamado apoptosis. Tras ello, pierden su núcleo, se van aplanando y a medida que se van aplanando también van ascendiendo hasta la parte más superficial, conformando la queratina, es decir, el epitelio escamoso queratinizado, en el estrato córneo. Luego tenemos el estrato lúcido, que aquí era lo que me refería con que la epidermis tiene cuatro o cinco capas. Depende mucho del el lugar de la piel en la que estamos hablando. Es decir, la epidermis va a tener cinco capas cuando estemos hablando de la piel
tanto en la palma como en la planta de los pies. Es la piel gruesa. Si no es esta piel, la epidermis no tiene el estrato lúcido. Por ende, se lo tiene cuatro capas. El estrato córneo, granuloso, espinoso y basal. En cambio, en palmas y plantas tiene estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, espinoso y basal. Ahora, mencioné que la gran mayoría de la epidermis se conforma de epitelio escamoso queratinizado en un 90%. Entonces falta el 10%. Vamos a conocerlo. El 10% está conformado de principalmente tres componentes. Uno, las células de Langerhans, las células de Merkel y los melanocitos. Comenzamos por la parte más inferior del estrato basal. Tenemos los melanocitos. Su mismo nombre lo dice. Producen melanina. Estas se almacenan en melanosomas y es transportada hacia los queratinocitos. Luego, tenemos las células de Merkel, que su función es la transducción de señal del tacto fino. Luego, en el estrato espinoso tenemos las células de Langerhans, que son células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno. Ahora, puse epidermis aquí con un asterisco porque según la bibliografía que uno revisa, indica que estas células pueden estar en diferentes capas del epidermis, pero principalmente están en el estrato espinoso. Como es una célula presentadora de antígeno, tiene la capacidad de desplazarse entre la epidermis y a los nódulos linfáticos locales. Y aquí un dato muy importante, y es que mientras el estrato córneo, en realidad toda la piel, pero recordemos que el estrato córneo es la capa más gruesa, ¿no? Está intacto, las bacterias de la piel, por ejemplo, Staph aureus a la cabeza, no infectan los tejidos más profundos y por eso tampoco llega a la circulación sistémica. Entonces ahí podemos ir viendo de antemano la función de barrera que ejerce la piel. Ahora, la melanina es producida por los melanocitos. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos cómo es que ocurre esta biosíntesis de la melanina. Básicamente inicia siendo una tirosina y termina formándose en dos tipos de melaninas, la feomelanina y la eumelanina. Y es importante distinguir estos dos tipos de melaninas por lo siguiente, y es que la feomelanina es la melanina oscura. Por ende, le da esa característica marrón y negra a la piel. En cambio, la eumelanina es la melanina clara, que le otorga pinceladas rojas amarillentas a la piel. Entonces, el color de la piel que tenemos es un espectro creado tras diferentes concentraciones, cantidades de esta feomelanina y la eumelanina. Y aquí vemos pues los diferentes tipos y colores que hay en la piel, ¿no? Las tonalidades. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar las capas y yo llamo esta diapositiva como lo que podrían preguntar en exámenes, porque son datos muy importantes. Comenzaremos por el estrato espinoso. ¿Qué ocurre en el estrato espinoso? Tenemos primero su grosor, que es de 8 a 10 células aproximadamente, y les comenté al inicio de que las capas, los estratos, tienen un nombre por algo. El estrato basal es la base donde están las células madre que dan origen a los queratinocitos, ¿no? Basal de base. Luego tenemos el estrato espinoso. Espinoso suena espina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre entre estas células? Las células del estrato espinoso se unen entre ellas a través de desmosomas, que son complejos de proteínas que al adherirse a otras células, por ejemplo, de esta forma, le dan ese aspecto espinoso, porque es como que se conecta acá, se conecta acá, se conecta acá, y eso le da esa apariencia de espinoso. Por eso se llama así. Aquí en el gráfico de la derecha se puede ver representado más o menos, ¿no? Vemos que tiene como estas conexiones, ¿no? Y le da ese aspecto de espinoso. Ahora, pasemos al siguiente estrato, al estrato granuloso. Se llama granuloso por gránulos, tiene gránulos, dos tipos, los gránulos de queratoyalina, que los queratinocitos lo usan para formar filamentos de queratina. Y también tenemos los gránulos lamelares, que son lípidos y proteínas que, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene lípidos
y estos pueden evitar la pérdida de agua a través de la piel y también aumenta la adhesión. Luego tenemos el estrato lúcido. Lúcido. No estoy seguro si es que ustedes han visto radiografías, pero hay dos términos importantes que son radio opaco y radio lúcido. Radio opaco es cuando en una radiografía lo ves blanco. Y radio lúcido es cuando te dicen cuando no hay nada, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones, cuando se ve negro porque hay aire, o sea, no hay nada, se ve oscuro, es porque no hay nada, es lúcido, radio lúcido. Entonces, ¿por qué se llama estrato lúcido? Porque el grosor es de 2 a 3 células, es súper delgado. Y este aspecto lúcido es debido a que ya casi no tiene esos gránulos lamelares. Recordemos que el estrato granuloso está justo debajo, tiene gránulos. Entonces, a medida que uno va subiendo, va perdiendo componentes. Recordemos que en el estrato granuloso también ocurre la apoptosis. Empieza a ocurrir la apoptosis, ¿no? Entonces, esas células que van ascendiendo se van haciendo cada vez más planas, van teniendo menos componentes y encima las capas que hay del estrato lúcido son reducidas, 2 a 3. Por eso es un hilito, ¿no? Vamos a decir, es transparente, translúcido. Con respecto al estrato córneo, tiene un grosor de 10 a 30 queratinocitos aproximadamente, y lo importante es que son anucleados. Entonces, la apoptosis empezó en el estrato granuloso, pero en el estrato córneo ya debe haberse culminado esa apoptosis y no deben haber células nucleadas. Entonces, si en alguna biopsia se encuentran núcleos en el estrato córneo, pues nos indicaría que algo está pasando. Y quiero que noten aquí que el grosor del estrato córneo es mayor al de los otros estratos. En este caso es de 10 a 30 queratinocitos, comparado, por ejemplo, a los 8 a 10 o 2 a 3, ¿no? Y como todo va ascendiendo desde el estrato basal hacia el estrato córneo, las capas más superficiales son las que se van desprendiendo. Es lo que comúnmente se conoce como la descamación de la piel. Muy bien, entonces, ya tras haber hablado de la epidermis, vamos a pasar a la dermis, pero hay un puente, un componente que liga la epidermis con la dermis. Y ese componente es la membrana basal. Vean en la imagen de la izquierda cómo es que... Veamos la parte más izquierda de toda. La epidermis conecta la dermis y hay algo en el medio, que es la membrana basal. Entonces, ¿para qué está presente la membrana basal? Sirve de anclaje para la epidermis y permite el movimiento de células y nutrientes entre la dermis y la epidermis. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Acá se va a unir. Imaginemos que mi mano, esta es la mitad de una de las células del estrato basal. Entonces, esta es la membrana de membrana celular de esa célula basal epidérmica. Entonces, se va a unir esta membrana a la membrana basal. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de hemidesmosomas. Entonces, hay dos conceptos clave que tienen que llevarse. Y es que existen dos tipos de uniones celulares. Los desmosomas, que están aquí, los desmosomas en el estrato espinoso, que le dan esa apariencia de espinas. Y tenemos los hemidesmosomas, que conectan la epidermis con la membrana basal. Voy a detallar un poco ambos tipos de uniones porque son bastante preguntados y es importante que los conozcan. Por un lado, tenemos a los desmosomas, que también tienen el nombre de mácula adherens, y es el punto en el que dos células se unen. Es como si, por ejemplo, este fuera la membrana de una célula, aquí está el desmosoma y aquí está la otra célula. Es literalmente un punto, es un punto en el que dos células se unen. Y abajo tienen una representación de cómo es un desmosoma. Vamos a ver dos componentes importantes. Veamos que tiene filamentos intermedios, que son como estos tentáculos, y lo que une,
vamos a decir, los puentes que existen son las caderinas. Entonces, desmosomas están compuestos principalmente por filamentos intermedios y caderinas. Por otro lado, tenemos a los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son puntos de unión célula-membrana basal. Y los componentes principales son los filamentos intermedios, al igual que los desmosomas, pero a diferencia de estos desmosomas, tienen integrinas, no caderinas. Entonces, lo común entre ambos es que hay filamentos intermedios. ¿Qué es lo distinto? Que los desmosomas tienen caderinas y los hemidesmosomas tienen integrinas. Ahora vamos con la dermis. La dermis cumple una función estructural y nutricional hacia la epidermis. Tiene tanto componentes celulares como acelulares. Dentro de los componentes celulares hay diversos, pero sí o sí tiene que acordarse de que aquí están los fibroblastos. Y ya adicionalmente hay otras células, los adipocitos, monocitos, mastocitos, etcétera. Luego tenemos los componentes acelulares. Y a la cabeza tienen que acordarse del colágeno. Hay colágeno. También hay elastina y matriz extracelular. Entonces, también tienen que acordarse que en la dermis, a diferencia de la dermis contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tiene nervios y aquí están algunos anexos. Entonces, la epidermis, por ejemplo, no tiene vascularización directa, sino que lo tiene la dermis. Ahora, vamos a ver cómo es que funciona todo esto de la vascularización. Aquí a la derecha, antes, está una imagen para que se orienten como espacialmente. Entonces, la epidermis está aquí y tenemos la dermis. Y la dermis tiene los componentes que les mencioné, ¿no? Tiene el anexo, por ejemplo, el pelo, tiene vasos sanguíneos, tiene también componentes nerviosos. Entonces, la dermis se divide en dos partes, la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar tiene proyecciones hacia la epidermis. De hecho, estas proyecciones se llaman papilas, las papilas dérmicas. Quiero que vean por un momento a la derecha cómo es que la dermis tiene estas proyecciones hacia la epidermis. Y fíjense que tiene estas proyecciones, tiene las arterias, tiene las venas, tiene irrigación. Entonces, estos vasos sanguíneos que se proyectan hacia la epidermis son los que la nutren. Entonces, la epidermis no tiene irrigación per se, sino que recibe esta irrigación gracias a la dermis y específicamente gracias a la dermis papilar. También, pues, contiene vasos linfáticos, tiene nervios, monocitos y, a diferencia de la dermis reticular, tiene tejido conectivo laxo o areolar. Ahora, con respecto a la dermis reticular, tiene tejido conectivo denso, irregular, compuesto pues de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Entonces, la dermis papilar nutre a la epidermis. En cambio, la dermis reticular le da esa tenacidad y elasticidad a la piel. Es como el soporte. Ya con la tercera capa de la piel, la hipodermis. A la cabeza tienen que acordarse en que en la hipodermis hay gran cantidad de adipocitos y es la famosa grasa subcutánea. De hecho, por esta gran cantidad de adipocitos también se le suele llamar hipodermis, tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea. Adicionalmente hay otras células, tenemos fibroblastos, monocitos, vasos sanguíneos también, linfáticos y nervios. La hipodermis también funciona como un amortiguador, provee amortiguación frente a traumas que puede sufrir la piel y también aislamiento, es decir, mantiene la temperatura corporal distinta a la que puede ser el entorno, ¿no? Preserva el calor, gracias a los adipocitos. Entonces, también la hipodermis
Recordemos que es la última capa de la piel. Al ser la última capa de la piel, es precisamente lo que conecta a la piel con estructuras cercanas mediante tejido conectivo, por ejemplo, el colágeno. En ese sentido, conecta la piel con el músculo. Recordamos la primera imagen del cuerpo humano que estaba sosteniendo el sistema tegumentario, ya. Entonces, conectaría ese sistema tegumentario a el músculo. Caso clínico. Voy a leerlo y al terminar voy a decirles que pongan pausa al video si es que quieren resolver la pregunta por su cuenta. Yo voy a proceder con la respuesta. Entonces, dice así, paciente mujer de 40 años acude a su consulta por aparición espontánea de pequeñas ampollas que revientan y le dejan costras. Inicialmente al interior del labio inferior y luego en su tórax desde hace 15 días. La paciente vive cerca de la playa, por lo que acude frecuentemente a broncearse. Refiere que su mamá fue diagnosticada de lupus eritematoso sistémico hace 10 años. Al examen físico se evidencian algunas ampollas pequeñas, erosiones y costras. Niega prurito. Se le realizaron estudios de laboratorio y detectaron anticuerpos contra la desmogleína 3 y 1. Estas proteínas están presentes en membranas de un complejo que participa en un tipo de unión celular epitelial, compuesto de caderinas y filamentos intermedios. La pregunta es, ¿qué tipo de unión celular está afectada? Entonces, si quieren volver a leerlo, pónganle pausa. Yo voy a pasar con la respuesta. La respuesta es desmosoma. Entonces, en este caso clínico hay información importante. Tenemos que la paciente es una mujer y por concepto las mujeres tienden a tener más susceptibilidad a hacer enfermedades autoinmunes. ¿Qué clínica presenta esta paciente? Tiene ampollas pequeñas que aparecieron tanto en labios y luego en tórax, pero principalmente labios. Tiene factores de riesgo, como por ejemplo exposición al sol, en este caso acude frecuentemente a broncearse, así que diríamos que es una exposición muy prolongada, que es una exposición mayor al promedio, a lo, vamos a decir, saludable. Además, tiene componente genético. Su mamá también fue diagnosticada de una enfermedad autoinmune, el lupus. Luego, en la clínica de esta paciente niega prurito. ¿Y por qué es importante esta clínica de ampollas pequeñas, principalmente el labio, y que no pican? Es que, y de hecho, con lo siguiente, que es que tiene anticuerpos contra desmoglina 3 y 1, se hace el diagnóstico de pérfido vulgar. Y entonces, ¿qué es lo que hace este pérfido vulgar? Se genera anticuerpos contra precisamente esas desmogleínas 3 y 1 que forman parte de los desmosomas y pues dan como resultado estas lesiones en piel. Y aquí está lo importante, ¿no? Estas uniones celulares tienen filamentos intermedios y cadeninas. Muy bien. Ahora veamos origen y funciones de la piel. Voy a mencionar origen súper breve porque son cosas puntuales y son las siguientes. Del ectodermo de superficie se da origen a la epidermis. Luego tenemos que el mesodermo da origen tanto a la dermis como la hipodermis. ¿Y de dónde salen los anexos? Salen de la invaginación de la epidermis primitiva a la dermis. Y bueno, aquí a la derecha tienen un esquema de cómo es que se da el desarrollo de estos anexos y la bibliografía por si quieren revisarlo con mayor detalle. Pasemos con las funciones. Las funciones de la piel son diversas, son muchas. Aquí a la izquierda tienen un cuadro que es del Davidson. Voy a hablar de las principales 5 funciones, que también están en el cuadro, pero me gustaría precisarlas, porque son las más importantes. Y son las siguientes. De hecho, son 6. Protección física, termorregulación, detección de estímulos, síntesis de vitamina D, inmunidad y reparación de heridas. Entonces, tenemos un primer cuadro de
tres columnas. Primero, la protección física. La queratina es lo que resiste al desgaste del entorno. Es lo que aporta esa protección. La hipodermis, recordemos que tiene tejido adiposo, entonces ayuda con la amortiguación frente a traumas. Luego, tenemos glándulas, que voy a hablar en la siguiente parte, y estas glándulas secretan películas protectoras, protectoras. Luego, las uñas protegen a los dedos y el vello filtra partículas para que no entren, por ejemplo, a los ojos, a la nariz, a los oídos, etcétera. Luego, función de inmunidad. Primero, la piel es la capa más externa, es la primera línea de defensa contra los patógenos de afuera. Asimismo, existen péptidos antimicrobianos que son producidos por células del sistema inmune y lípidos que están en la piel. Y se ha demostrado que estos interrumpen, se generan una discontinuidad, disrupción en las membranas de las bacterias. Luego tenemos células residentes. El ejemplo, las células de Langerhans, que están en la piel, ¿no? En la epidermis en este caso, y que se desplazan hacia la periferia para activar el sistema inmune. Recordemos que en este caso son células presentadoras de antígeno. También tenemos la reparación de heridas, que bueno, tiene fases que ya lo han visto en el EFI o fisiología hematopoyética, que bueno, son unas cuantas, por ejemplo, la hemostasia, que es coagulación, inflamación, tenemos proliferación y remodelación. Los macrófagos secretan las metaloproteasas y estas son las que eliminan el colágeno en exceso y le dan esa remodelación al tejido. Aquí un dato importante y es que si hay un daño epitelial y no se llega a dañar el estrato basal, pues esa regeneración celular no va a dejar cicatriz. Las últimas tres funciones, comenzando por la síntesis de vitamina D. La piel produce vitamina D3, el colecalciferol, gracias a la exposición al sol, específicamente a la radiación ultravioleta. Este colecalciferol es hidroxilado en el hígado y se activa en los riñones, a calcitriol. Y bueno, este calcitriol ayuda en la absorción de calcio. Luego tenemos la regulación de la temperatura corporal. La piel regula la temperatura corporal mediante dos mecanismos, vasoconstricción y vasodilatación. Quiero que vean por un momento la imagen que está en esta columna. Vemos cómo en la vasodilatación, al dilatarse, una mayor cantidad de sangre llega hacia la parte más externa de la piel y eso permite que el calor se disipe hacia afuera. Y lo contrario pasa con la vasoconstricción. Al haber esa constricción, menos sangre es la que llega a esa parte más superficial de la piel y por ende elimina menos calor hacia afuera. También cómo regula, aparte de vasodilatación y vasoconstricción, con la evaporación del sudor. Es decir, uno suda, ¿no? Entonces, al haber líquido por encima de la piel, ayuda a enfriarla y a que se evapore, ¿no? Eliminando el calor. Mientras que cuando hay frío, por ejemplo, seguramente han escuchado que se eriza la piel, ¿no? Que se le pone la piel de gallina, que se empiezan a levantar el vello corporal, ¿no? Entonces, al levantarse, atrapa el calor, evita que este se salga. Como sexta función tenemos la detección de estímulos. La piel tiene también componente nervioso y voy a hablar de cuatro componentes. El primero, corpúsculo de Meissner, luego el corpúsculo de Pacini, discos de Merkel y terminaciones de Ruffini. Brevemente, corpúsculos de Meissner detectan el tacto fino, vibración de baja frecuencia y tiene una velocidad de adaptación rápida. Corpúsculo de Pacini tiene vibración de alta frecuencia, percibe vibración de alta frecuencia y la presión profunda. La velocidad de adaptación también es rápida. Ahora se vienen los que son velocidad de adaptación lenta. Discos de Merkel detectan tacto fino y presión. Y las terminaciones de Ruffini detectan estiramiento y presión sostenida. Pasemos al siguiente caso clínico. Dice así,
Paciente de varón de 20 años acude a su consultorio por la aparición de unas manchas blancas en ambos párpados desde hace 5 años. Refiere que actualmente está estresado por los cursos de la universidad. Además, su madre le contó que su abuelo también tuvo estas manchas, pero que nunca acudió a un doctor. Al examen físico se evidencian múltiples parches de bordes irregulares y bien delimitados en ambos párpados. No hay alteraciones en la piel alrededor y niega otra molestia. Esta condición se caracteriza por la ausencia de unas células que se ubican en una de las siguientes capas de la epidermis. Entonces, aquí tienen una foto referencial de lo que presenta el paciente. Vemos que hay unas manchas blancas, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿esta condición se caracteriza por la ausencia de unas células que se ubican en una de las siguientes capas de la epidermis? Bueno, voy a pasar con la respuesta. La respuesta es estrato basal. Entonces, primero, el diagnóstico de este paciente es vitiligo y se caracteriza por la ausencia de melanocitos en la zona afectada. Y como vimos en la primera parte de la exposición, en la epidermis, específicamente en el estrato basal, tenemos a los melanocitos. Entonces, la pregunta es, ¿esta condición se caracteriza por la ausencia de unas células que se ubican en el estrato basal? Algunos puntos importantes para este caso es que tenemos un varón que, bueno, proporcionalmente sufren más de vitiligo respecto a las mujeres, que tiene un factor de riesgo para un trastorno inmune, y es que está sometido a estrés y tiene componente genético. Su abuelo también tuvo esas manchas. Y bueno, las manchas son blanquecinas, de bordes irregulares, bien delimitadas, y no hay otra sintomatología, no hay otra molestia. Entonces es vitiligo, ausencia de melanocitos. Muy bien, vamos con la última parte de esta clase, que es anexos de la piel. Comenzaremos con pelo, el pelo. Entonces, quiero que vean a la derecha la imagen, que el pelo, ok, aquí tenemos la parte más visible y tenemos la parte no visible. Y este es el folículo piloso. ¿Qué es el folículo piloso? Son invaginaciones epidérmicas que se forman durante el segundo trimestre de la gestación. Aproximadamente tenemos entre 3 a 5 millones de folículos pilosos. Y el crecimiento del pelo consta de tres fases. La fase anágena, que es del crecimiento activo, catágena, que es fase transicional, y telógena, que es la fase de reposo. Aquí, bueno, a la derecha tienen un esquema de cómo se da, ¿no? Fase anágena es la fase de crecimiento, proliferación de 2 a 7 años. Catágena es la fase de transición y la fase telógena, que es la fase de reposo. Ahora, arriba tenemos los componentes del pelo. Tenemos la cutícula, que es la parte más externa, tenemos la corteza y tenemos la médula. Ahora, ¿por qué les menciono estas partes del pelo? Quiero que vean por un momento la parte más inferior izquierda. Uno cuando nace, el bebé, tiene como pelitos, ¿cierto? Se conoce como lanugo. Y el lanugo es ese pelo, pero que no tiene médula. Tiene cutícula, tiene corteza, pero no tiene médula. Y este eventualmente se reemplaza por un pelo velloso y este puede terminar en un pelo terminal. Ahora, vamos poco a poco. Tenemos del folículo piloso, ya, tenemos dos alternativas. Puede ser un pelo velloso o un pelo terminal. El pelo velloso se extiende hasta la dermis reticular, ¿de acuerdo? Se queda en la dermis. Hay unas zonas en particular que son las axilas y los genitales que tiene pelo velloso, pero cuando llega a la pubertad, este pelo velloso se convierte en pelo terminal. Ahora, vamos con el pelo terminal. Este se extiende hasta la hipodermis, es decir, va más profundo que el pelo velloso. Y este pelo es característico del cuero cabelludo, de las cejas, de las pestañas. El pelo tiene un componente muscular, que es el músculo piloerector.
Su mismo nombre lo dice, pilo de pelo erector, que lo levanta. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos la dermis. En la dermis tenemos el folículo piloso. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que este músculo piloerector, cuando está relajado, pues el pelo se mantiene, vamos a decir, bajo. Pero cuando el músculo piloerector se contrae, se levanta el pelo, ¿no? Y para cumplir con su función, por ejemplo, de atrapar el calor. De acuerdo. Eh, ahora, el músculo piloerector termina en el folículo piloso, como pueden ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no? Tenemos que uno de los extremos se une al folículo piloso y el otro que se une a la dermis, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, que quede claro, en la epidermis no hay irrigación directa, es decir, no hay arterias que llegan directamente hacia la epidermis, tampoco tiene componente muscular. Eso ya está en la dermis. Bien, entonces quiero que vean a la derecha pues cómo se ve ese folículo piloso, ¿no? Tenemos esa porción visible del pelo, tenemos la porción no visible, que es el folículo eh, piloso, y bueno, aquí el folículo piloso sí está irrigado con vasos que vienen de nacen desde la hipodermis y llegan a la dermis también. Muy bien, ahora pasemos al siguiente anexo, la uña. Quiero que vean a la derecha inferior, en la imagen inferior derecha, que la uña tiene diferentes secciones y hay una en particular que quiero que presten atención y es que si miran ustedes, por ejemplo, su uña, van a notar que hay como una semicircunferencia blanquecina. Esa es la lúnula. Y bueno, ahora vamos a pasar con las siguientes partes. Vamos primero con la matriz, que se ubica en la porción, en la imagen superior derecha. La matriz tiene la función de producir nuevas células. Y a medida que se van produciendo nuevas células, van empujando a las demás. Es por eso que tenemos ese crecimiento característico de la uña. Luego, tenemos el pliegue proximal. El pliegue proximal es el tejido blando que protege los bordes de la placa unguial. La placa unguial es lo que comúnmente se ve como la uña, que se ve aquí en el gráfico, que es la parte más gruesa. ¿La protege de qué? De traumatismos y de rayos ultravioleta. Pero el pliegue proximal no funciona solo, funciona también con la cutícula, que, bueno, básicamente conecta el lecho unguial con la placa unguial. Entonces, junto con el pliegue, como mencioné, forma este sello que protege. Luego tenemos la placa unguial, que está compuesto principalmente de queratina. Es la uña, per se. Luego tenemos el lecho unguial, que mencioné con la cutícula. El lecho unguial proporciona esa superficie lisa para que la placa unguial tenga ese crecimiento y se vaya deslizando sobre el lecho unguial. Y la parte más distal es el hiponiquio, que es el área distal al lecho unguial y debajo del borde libre de la placa unguial. Bien, ahora con el último componente que son las glándulas asociadas. En el cuerpo nosotros, bueno, en la piel nosotros tenemos cuatro tipos de glándulas exocrinas. Las sudoríparas y las sebáceas, que son las que voy a hablar a continuación, pero también tenemos las ceruminosas, que están en el oído, y la mamaria, que están en la mama. Entonces, glándulas, comenzaremos con la sudorípara. Tenemos dos tipos, la ecrina y la apocrina. La ecrina está presente en la mayor parte del cuerpo. Produce un líquido ceroso que ayuda en la regulación de la temperatura y desemboca directamente en la piel. Quiero que vean en la imagen de la derecha cómo es que aquí tenemos una glándula sudorípara ecrina y desemboca prácticamente sobre la piel. No hay como un componente intermedio. Desemboca directo sobre la piel. Por otro lado tenemos la glándula apocrina, que está presente en la axila y región púbica. Y el líquido que produce tiene un alto contenido de proteínas. Y eso es importante porque, por ejemplo, en la axila puede haber la presencia de bacterias que utilizan estas proteínas como combustible y es lo que, por ejemplo, les permite vivir en esas zonas, ¿no?
y también produce el mal olor característico de bacterias en, por ejemplo, axilas, ¿no? O genitales. Y a diferencia, esto es importante, de las glándulas sudorípara ecrina, las apocrinas no participan en la regulación de la temperatura. Entonces, glándulas sudoríparas regulan la temperatura, sí, pero una precisión. Las ecrinas regulan la temperatura. Las apocrinas no participan en la regulación de la temperatura. Y también a diferencia de las ecrinas, no desembocan directamente sobre la piel, sino que desembocan en un folículo piloso, porque el folículo piloso está asociado a una glándula sudorípara apocrina. Entonces vemos cómo desemboca este líquido en el folículo piloso y de aquí sale. Ahora pasemos a la glándula sebácea. La glándula sebácea también está asociada a un folículo piloso. De hecho, veamos en la imagen de la derecha. Aquí está el folículo piloso y tenemos una glándula sebácea en la dermis. Entonces, ya que está asociada a este folículo piloso, forma lo que se conoce como unidad pilo-sebácea. Pilo del folículo piloso y sebácea de la glándula sebácea, que está conformado por su mismo nombre lo dice, ¿no? El pelo, la porción más visible, el folículo piloso, el músculo piloerector y la glándula sebácea. Todo eso funciona como una unidad. Produce una sustancia oleosa que se conoce como el sebo, que es una película de gran contenido de lípidos. Esta sustancia oleosa es secretada hacia el infundíbulo, que es una porción del folículo piloso. Entonces, vemos cómo es que tenemos esa relación superficie-glándula. De hecho, el infundíbulo, para precisar un poco más, es esa porción que está entre la superficie de la piel y la glándula sebácea. Ahora, gracias a esta producción de sustancia oleosa, funciona como una capa protectora que evita esa pérdida de líquido y también tiene capacidad antimicrobiana. Importante, las glándulas sebáceas tienen control hormonal. En este caso, los andrógenos aumentan la excreción mientras que los estrógenos disminuyen la excreción. Inciso, la progesterona también aumenta la excreción, pero en menor medida respecto a los andrógenos. Es decir, los andrógenos son la principal hormona que aumentan la excreción de las glándulas sebáceas. Caso clínico. Un paciente varón de 14 años acude con su madre a consulta en el servicio de dermatología por la aparición de granitos en la cara que han estado presentes durante los últimos 6 meses. El paciente refiere que las lesiones son dolorosas en ocasiones. En su historial médico se destaca que no ha presentado enfermedades crónicas ni toma medicación regular. La madre refiere que ha tenido acné en su adolescencia. Al examen físico se observan múltiples pápulas en la cara. No se aprecian cicatrices visibles ni nódulos. Se solicitó un perfil hormonal que resultó dentro de los límites normales. El diagnóstico es acné. La pregunta es, ¿cuál es la explicación más probable en este caso para que el paciente haya tenido acné? Bueno, voy a pasar con la respuesta y es el aumento de andrógenos. Entonces, acá hay información importante y es que tenemos un paciente varón de 14 años, es decir, está o ya ha iniciado la pubertad o está por iniciar la pubertad. Y la pubertad se caracteriza por cambios hormonales. Hay un aumento de andrógenos. Además, tiene componente genético. La madre también ha tenido acné en la adolescencia. Y si bien es cierto, el perfil hormonal dice que los resultados están dentro de valores normales, eso no quita que en esa transición de ser niño a pasar a ser adolescente, hay un aumento de los andrógenos. Por eso es que la explicación más probable en este caso es que debido a este cambio hormonal, este aumento de andrógenos, es que tenga acné. No es hiperandrogenismo porque en el relato nos dice que el perfil hormonal está dentro de los límites normales. Bien,
esta ha sido la bibliografía que he utilizado para la exposición. Y aquí tienen mi QR para calificar la clase y la exposición. Y bueno, espero que les haya servido. Repásenlo y éxitos en sus estudios. Hasta luego.